Chosen One, escucha con atención. Esto no es coincidencia, no es un mensaje más, y no es algo que puedas dejar pasar como si fuera cualquier otra voz. Algo ha sido declarado sobre ti en lo invisible, y esa declaración ya está moviendo realidades que tus ojos aún no alcanzan a ver. Detente, concéntrate, porque lo que está siendo pronunciado ahora tiene el peso de cambiar la dirección completa de tu vida. Tú has sentido ese cansancio silencioso, esa lucha interna que nadie más ve, esa sensación de haber sido ignorado mientras dabas lo mejor de ti. Has caminado por temporadas donde parecía que tu fidelidad no producía fruto, donde tu fe era probada en lo oculto, sin reconocimiento, sin respuesta visible. Pero escucha esto con claridad. Nada de eso fue en vano. Nada fue desperdiciado, nada fue ignorado por Dios, porque mientras tú pensabas que estabas siendo olvidado, el cielo estaba hablando de ti. Mientras tú dudabas de tu valor, Dios ya había establecido tu posición. Y aunque en la tierra hubo silencio, en lo espiritual hubo movimiento, hubo decisiones, hubo confirmaciones, hubo una declaración firme. Tú eres el elegido para lo que viene. La Escritura dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto significa que tu historia no está siendo improvisada, no estás tratando de encontrar tu propósito, estás caminando dentro de algo que ya fue establecido por Dios mismo. Chosen One, no ignores esta urgencia. Hay un cambio en marcha, y está centrado en ti, no porque seas perfecto, sino porque permaneciste fiel cuando era más fácil rendirse, no porque todo lo hiciste bien, sino porque no abandonaste tu fe cuando todo parecía oscuro. Este es el momento donde lo invisible comienza a manifestarse. Este es el punto donde lo que fue decidido en el cielo empieza a tomar forma en tu realidad. Y si no prestas atención, podrías interpretar mal lo que está ocurriendo y retroceder justo cuando deberías avanzar. Por eso te digo con autoridad, mantente alerta, guarda tu corazón, no permitas que la duda robe lo que Dios ya confirmó, porque lo que viene no es pequeño, no es superficial y no es opcional, es una asignación, es un llamado, es una revelación de identidad. Y esto apenas comienza. Chosen One, establece esto en tu espíritu con absoluta firmeza. Antes de que vieras cualquier señal, antes de que entendieras cualquier proceso, antes incluso de que comenzaras a cuestionar tu camino, Dios ya había decidido sobre ti en lo invisible. No estás tratando de provocar un destino. Estás caminando dentro de una decisión que ya fue tomada en el cielo. Tu mayor error en temporadas pasadas fue intentar interpretar tu valor basándote en lo que podías ver. Mediste tu propósito por resultados visibles, por reconocimiento humano, por puertas abiertas o cerradas. Pero el reino de Dios no opera bajo esas métricas. Lo que es eterno se establece primero en lo oculto y solo después se manifiesta en lo natural. La Escritura declara en Jeremías 1:5: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto no es poesía, es una estructura espiritual. Significa que tu identidad no nació en la tierra, fue diseñada en el cielo. Tu asignación no es reacción a circunstancias, es cumplimiento de un diseño previo. Comprende esto con claridad. Cuando Dios decide, Él no consulta con la opinión de otros, no necesita validación humana para confirmar lo que Él ya estableció. Por eso hubo momentos donde no eras reconocido, donde eras ignorado, donde parecías fuera de lugar. No era rechazo definitivo, era desfase entre lo que ya estaba decidido en lo invisible y lo que aún no se manifestaba en lo visible. Y aquí está la revelación que debes abrazar sin resistencia. Lo que Dios ya decidió sobre ti no puede ser cancelado por la percepción de otros, ni retrasado por la ignorancia humana. Muchos no pudieron verte correctamente porque estaban mirando con ojos naturales algo que solo podía discernirse espiritualmente. No entendieron tu silencio, no comprendieron tu proceso y por eso te subestimaron. Pero el cielo nunca se confundió contigo. Dios nunca dudó de quién eres. Chosen One, deja de preguntarte si eres digno
y comienza a alinearte con lo que ya fue declarado. Porque la pregunta correcta no es, ¿será que esto es para mí?, sino, ¿estoy dispuesto a caminar en lo que ya fue establecido para mí? Hay una diferencia radical entre intentar ser elegido y reconocer que ya fuiste elegido. Y esa diferencia cambia tu postura, tu autoridad, tu manera de moverte. Ya no actúas desde inseguridad, sino desde identidad. Ya no persigues validación, sino que caminas en confirmación. La Escritura también afirma en Isaías 46:10, «Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». Esto significa que lo que Dios determinó sobre tu vida no está sujeto a negociación. No depende del tiempo humano, ni de sistemas, ni de puertas terrenales. Su propósito permanece. Por eso, aunque no lo viste, hubo movimiento. Aunque no lo sentiste, hubo alineación. Aunque no lo entendiste, hubo decisiones espirituales a tu favor. Y ahora estás entrando en la fase donde lo invisible comienza a tocar lo visible. No es casualidad que estés percibiendo este cambio. No es emoción momentánea. Es confirmación. Es el eco en tu espíritu de algo que ya fue establecido en el cielo. Por lo tanto, escúchalo con claridad y sin temor. No estás esperando que algo ocurra. Estás entrando en lo que ya fue decidido. Y si esto es verdad, y lo es, entonces tu siguiente paso no es dudar, es posicionarte. No es retroceder, es avanzar con autoridad. No es cuestionar, es obedecer. Porque lo invisible ya habló, y lo que viene es su manifestación. Chosen One, ahora debes confrontar una verdad que tu carne resistió por mucho tiempo. Lo que llamaste confusión, en realidad era entrenamiento. Lo que percibiste como atraso era preparación estratégica de Dios. Tú no estabas perdido, estabas siendo formado. Hubo etapas donde no entendías nada, caminabas sin claridad, sembrabas sin ver fruto, dabas sin recibir. Y en lo profundo de tu corazón surgía una pregunta silenciosa. ¿Tiene sentido seguir? Pero escucha con autoridad. Cada paso que diste en obediencia, aún sin entender, estaba construyendo algo eterno dentro de ti. Dios nunca improvisa procesos. Él no te expone antes de prepararte, ni te posiciona antes de transformarte. Porque si el carácter no está listo, el peso de la bendición destruye lo que el llamado intenta levantar. Por eso tu proceso fue intenso, por eso fue silencioso, por eso fue prolongado en tu percepción. No era abandono, era precisión divina. Mira el patrón en la Escritura. José no pasó directamente del sueño al palacio. Fue traicionado, fue olvidado, fue probado en lugares donde nadie lo veía. Y sin embargo, cada etapa estaba formando en él la capacidad de gobernar sin corromperse. El pozo no fue el final, fue el comienzo de su preparación. Chosen One, lo mismo ocurrió contigo. Cuando fuiste ignorado, Dios estaba enseñándote a no depender de la aprobación. Cuando fuiste herido, Dios estaba profundizando tu discernimiento. Cuando todo parecía detenido, Dios estaba fortaleciendo tu resistencia. Nada fue aleatorio, nada fue innecesario. Cada presión tenía propósito, cada silencio tenía dirección, cada prueba tenía una intención clara: prepararte para sostener lo que viene sin quebrarte. La Escritura declara en Santiago 1:3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no se trata de una paciencia pasiva, es una resistencia activa, una capacidad espiritual de permanecer firme cuando todo alrededor intenta moverte. Eso fue lo que Dios estaba formando en ti. Estabilidad interna en medio de la incertidumbre externa. Entiende esto con precisión. Si Dios te hubiera dado antes lo que ahora estás por recibir, lo habrías perdido. No por falta de valor, sino por falta de estructura interna. El proceso no fue un castigo, fue una inversión. Y aquí está la clave que debes abrazar sin discusión. Todo lo que fue desarrollado en secreto ahora se convierte en la base visible de tu siguiente nivel. Por eso hoy, reaccionas diferente, piensas diferente, disciernes diferente. Ya no te afecta lo que antes te detenía, ya no buscas lo que antes te distraía. Eso no es casualidad, es evidencia de que el proceso funcionó. Chosen One, deja de lamentar lo que te tomó tiempo,
Deja de cuestionar por qué fue tan difícil. Lo difícil fue necesario, lo largo fue intencional, lo incómodo fue estratégico. Porque Dios no estaba trabajando solo en tu entorno, estaba trabajando en ti, y ahora estás listo. No porque lo sientas completamente, sino porque fuiste formado correctamente. Así que levántate con esta convicción. No perdiste años, acumulaste capacidad, y lo que viene no será sostenido por emoción, sino por todo lo que fue construido en ti cuando nadie estaba mirando. Chosen One, enfréntalo sin rodeos. La mayor mentira que intentó dominar tu mente fue esta: Dios te abandonó. No fue una simple duda, fue un ataque directo contra tu identidad y tu fe. Y si no la desmantelas ahora, seguirá distorsionando todo lo que estás a punto de recibir. Hubo momentos en los que el silencio fue tan profundo que comenzaste a interpretarlo como ausencia. Oraste y no viste respuesta inmediata. Esperaste y nada parecía moverse. Diste lo mejor de ti y no hubo reconocimiento. Y en medio de ese escenario, la voz equivocada susurró: si Dios estuviera contigo, esto no estaría pasando. Pero escucha con claridad y sin negociación. Eso es falso. La Escritura declara en Hebreos 13:5: no te dejaré, ni te desampararé. No dice a veces, no dice cuando todo vaya bien, no dice cuando lo entiendas. Dice no te dejaré, punto. Entonces, si Dios no miente, el problema no era su presencia, era tu percepción bajo presión. Chosen One, necesitas entender esto con precisión espiritual. El silencio de Dios no es su ausencia, es una estrategia de formación. Cuando Dios guarda silencio, no está desconectado, está trabajando en dimensiones que tu vista natural no puede captar. Está alineando circunstancias, ajustando corazones, cerrando accesos incorrectos y preparando el terreno correcto. Y mientras tú esperas evidencia externa, Él está produciendo transformación interna. Mira el patrón en la vida de Job. Todo a su alrededor colapsó. Pérdida, dolor, incomprensión. Y en medio de eso, parecía que Dios no respondía. Pero Dios nunca lo abandonó. Dios estaba revelando una profundidad de fe que no podía ser producida en comodidad. Lo mismo ocurrió contigo. Cuando nadie te defendió, Dios estaba siendo tu testigo. Cuando nadie te reconoció, Dios estaba afirmando tu valor. Cuando todo parecía vacío, Dios estaba llenando lo invisible. Pero el enemigo necesitaba que interpretaras mal ese proceso. Porque si lograba convencerte de que Dios te había dejado, entonces te desconectaría de la única fuente que realmente te sostenía. La mentira no era solo emocional, era estratégica. Chosen One, rompe esa narrativa ahora. No fue abandono, no fue rechazo divino, no fue indiferencia celestial. Fue un proceso controlado, medido y supervisado por Dios mismo. La Escritura también dice en Salmos 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No dice que se aleja cuando estás roto, dice que se acerca. Entonces, en tus momentos más bajos, Dios estaba más cerca de lo que jamás imaginaste. Tu error fue intentar sentir su presencia en lugar de confiar en su palabra. Pero la fe no se sostiene en sensaciones, se sostiene en verdad. Y la verdad es esta: Dios nunca soltó tu vida, ni por un instante. Ahora necesitas reposicionarte, porque no puedes avanzar cargando una mentira que contradice la naturaleza de Dios. No puedes entrar en lo que viene si aún crees que Él podría dejarte. Chosen One, escúchalo con firmeza. Dios no te abandonó en el pasado, no te está abandonando ahora, y no te abandonará en lo que viene. Lo que sentiste como distancia fue, en realidad, una invitación a profundizar. Lo que interpretaste como silencio fue, en realidad, un lenguaje más alto que aún no habías aprendido a discernir. Y ahora que ves la verdad, ya no puedes volver atrás, ya no puedes dudar como antes, ya no puedes interpretar tu historia con los mismos ojos, porque la mentira cayó, y lo que queda es la verdad que te sostiene. Chosen One, presta atención con seriedad. Lo que has estado sintiendo por dentro no es desorden, no es pérdida de control y no es confusión sin sentido. Es transformación. Y si no lo entiendes correctamente, podrías resistir el mismo proceso que Dios está usando para elevarte. Porque hay algo que debes aceptar con madurez espiritual.
Dios no cambia tus circunstancias primero, Él cambia tu interior, y ese cambio no siempre se siente cómodo ni claro. Muchas veces se percibe como una ruptura interna, como si una parte de ti estuviera muriendo, mientras otra aún no termina de formarse. Eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Ya no reaccionas como antes. Lo que antes te atraía ahora te parece vacío. Lo que antes tolerabas ahora te incomoda, y comienzas a cuestionarte qué está pasando contigo. Lo que está pasando es esto: Dios está renovando tu mente, alineando tu espíritu y purificando tus deseos. La Escritura declara en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto no habla de un ajuste superficial, sino de una transformación profunda. Y cuando hay transformación, hay fricción, porque tu antigua manera de pensar pierde fuerza, mientras la nueva aún no se estabiliza completamente. Estás en ese punto intermedio donde lo viejo ya no funciona, pero lo nuevo aún se está consolidando, y esa tensión puede confundirse con caos si no tienes discernimiento espiritual. Pero no es caos, es transición. Dios no está destruyendo tu vida, está desmantelando lo que no puede acompañarte a tu destino. Por eso te sientes distinto, por eso ciertas conexiones ya no fluyen igual, por eso necesitas más silencio, más profundidad, más verdad. No es aislamiento, es refinamiento. Chosen One. Este proceso no es opcional, es necesario. Antes de que Dios te exponga, te transforma. Antes de confiarte algo visible, establece algo invisible dentro de ti. Porque el peso de lo que viene no puede ser sostenido por una mente antigua ni por un corazón herido. Aquí es donde muchos fallan, interpretan la incomodidad como error y regresan a lo que ya superaron. Pero tú no puedes volver atrás, porque lo que antes tenía sentido para ti, ahora ya no tiene gracia sobre tu vida. Lo antiguo perdió su aceite, perdió su asignación en tu camino. La incomodidad que sientes es una señal clara de que ya no perteneces a tu versión pasada. La Escritura afirma en 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto implica ruptura, implica dejar atrás estructuras internas que ya no son compatibles con tu propósito, pero también implica acceso a una nueva manera de vivir, pensar y decidir. Dentro de ti se está formando una identidad más firme, más alineada, más enfocada en propósito que en aprobación, más guiada por fe que por emociones. Esto no es superficial, es estructural. Está cambiando cómo percibes, cómo reaccionas y cómo eliges. Por eso ahora disciernes más, percibes lo que antes ignorabas, sientes cuando algo no está alineado. Eso no es sensibilidad emocional, es activación espiritual. Y esa activación requiere disciplina. Aquí entra tu responsabilidad. No resistas lo que Dios está haciendo dentro de ti, coopera con ello. Cuando sientas la necesidad de apartarte, hazlo con intención. Cuando algo deje de edificarse en tu vida, suéltalo sin culpa. Cuando Dios confronte tu pensamiento, sométete sin orgullo, porque cada acto de obediencia interna fortalece la transformación que luego se manifestará externamente. Este proceso también está sanando áreas profundas, pensamientos que aceptaste como verdad, heridas que normalizaste. Dios está tocando esas zonas, no para destruirte, sino para liberarte completamente. Y sí, duele, pero ese dolor no es pérdida, es restauración. Chosen One, no puedes avanzar con una mente fragmentada ni con un corazón cargado. Por eso esto está ocurriendo ahora, porque lo que viene requiere claridad, firmeza y madurez. Y debes afirmarlo con convicción. No estás perdiendo el control. Estás siendo transformado para caminar en autoridad. No estás retrocediendo. Estás siendo reposicionado internamente. No estás confundido. Estás siendo reconfigurado por Dios. Y cuando este proceso se estabilice dentro de ti, lo externo comenzará a alinearse sin esfuerzo, porque lo visible siempre responde a lo invisible. Mantente firme. No te apresures. No intentes escapar del proceso. Lo que está ocurriendo dentro de ti no es el final de algo,
Es el nacimiento de quien realmente eres en Dios. Chosen One. Enfréntalo con madurez espiritual. No todo lo que salió de tu vida fue una pérdida, fue una poda divina. Y si no entiendes esto correctamente, puedes terminar aferrándote a lo mismo que Dios ya decidió remover para proteger tu destino. Hubo relaciones que se enfriaron sin explicación, conexiones que se rompieron sin cierre, oportunidades que parecían correctas, pero se cerraron de repente. Y tu primera reacción fue pensar que algo salió mal, que cometiste un error o que perdiste algo valioso. Pero escucha con claridad. No todo lo que duele es incorrecto, y no todo lo que se va es pérdida. La Escritura declara en Juan 15, 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Observa esto, incluso lo que sí daba fruto es podado. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en lo suficiente, está comprometido con lo pleno. Chosen One. Dios no removió cosas de tu vida porque te faltara valor, sino porque te estaba posicionando para algo que requiere un entorno diferente. Hay personas que solo eran compatibles con una versión anterior de ti. Había espacios que solo sostenían una etapa, no tu destino. Y cuando comenzaste a cambiar internamente, automáticamente esas conexiones comenzaron a desalinearse. No fue rechazo, fue realineación. Mira el patrón en la vida de David. Antes de ser reconocido como rey, fue separado, aislado, llevado a temporadas donde nadie lo veía. Incluso fue perseguido injustamente, pero cada separación tenía un propósito: desarrollar carácter, dependencia de Dios y discernimiento antes de la exposición pública. Lo mismo ha ocurrido contigo. Algunas personas se alejaron porque ya no podían comprender tu proceso. Otras se incomodaron porque tu crecimiento confrontaba su estancamiento. Y otras simplemente no podían acompañarte a donde Dios te está llevando. Y aquí está la verdad que debes aceptar sin resistencia. No todos están asignados a tu destino, aunque hayan sido parte de tu proceso. Chosen One. Si Dios hubiera permitido que ciertas relaciones permanecieran, habrían limitado tu avance, habrían contaminado tu enfoque o habrían drenado la gracia que ahora necesitas para lo que viene. Dios no solo te bendice agregando, también te bendice removiendo. El problema es que el corazón humano se apega a lo familiar, prefiere lo conocido, incluso si ya no es correcto. Y ahí es donde muchos se retrasan. Intentan mantener conexiones que Dios ya soltó. Intentan reabrir puertas que Dios ya cerró. Intentan reconstruir lo que Dios ya desmanteló. Pero tú no puedes darte ese lujo, porque lo que viene requiere ligereza, claridad y alineación total. No puedes cargar relaciones que ya no tienen asignación. No puedes sostener estructuras que ya no tienen propósito. Cada cosa que Dios removió estaba ocupando un espacio que ahora debe ser llenado por algo mayor. La Escritura también dice en Eclesiastés 3, 1: todo tiene su tiempo, pero entiende esto espiritualmente. Hay estaciones que terminan no porque tú fallaste, sino porque cumplieron su función. Chosen One. Deja de llamar pérdida a lo que fue protección. Deja de lamentar lo que Dios ya resolvió. Porque si Él lo quitó, es porque vio algo que tú no podías ver. Y aquí está la revelación que te libera. Dios no está quitando de tu vida lo que necesitas. Está quitando lo que impediría que sostengas lo que necesitas. Eso incluye personas, hábitos, pensamientos, ambientes. Todo lo que no está alineado con tu siguiente nivel será removido, no por crueldad, sino por fidelidad. Y aunque en el momento se sintió vacío, ese espacio no quedará vacío para siempre. Dios no deja vacíos sin propósito. Él prepara espacios para llenarlos correctamente. Pero primero debe limpiar, primero debe separar, primero debe alinear. Chosen One. No intentes recuperar lo que Dios decidió terminar. No negocies con lo que Él ya cerró. No retrocedas hacia lo que ya no tiene cobertura sobre tu vida. En lugar de eso, haz esto con determinación. Confía en la poda. Honra la separación. Abraza la alineación, porque lo que Dios está construyendo ahora en tu vida requiere un entorno diferente, una atmósfera distinta y relaciones alineadas con tu llamado. Y todo lo que salió simplemente no cumplía con ese estándar.
Chosen One, escucha con discernimiento. Si has sentido que la presión ha aumentado, que los ataques son más constantes, que tu mente ha sido más desafiada y tu paz más probada, no es coincidencia ni retroceso. Es evidencia de que estás avanzando hacia algo que el enemigo no quiere que alcances. La guerra no se intensifica cuando estás perdido, se intensifica cuando estás cerca de tu asignación. Debes corregir tu interpretación. El conflicto no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces, el conflicto es confirmación de alineación, porque cuando tu vida comienza a moverse en dirección correcta, la oposición se activa, no porque seas débil, sino porque eres estratégico. La Escritura lo declara en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto establece que lo que enfrentas no es solo natural. Hay una dimensión espiritual intentando interferir en tu enfoque, en tu fe y en tu identidad. Observa el patrón con precisión. Antes, cuando no eras consciente de tu identidad, la presión era distinta. Pero ahora que estás despertando, que estás discerniendo, que estás tomando decisiones alineadas, el nivel de ataque cambia. ¿Por qué? Porque ahora representas una amenaza para aquello que antes te mantenía limitado. La guerra no comenzó porque fallaste, comenzó porque avanzaste. Esta guerra no siempre es externa. Muchas veces se manifiesta internamente. Pensamientos repetitivos, dudas persistentes, cansancio sin causa aparente, distracción constante. Y aquí debes ser firme. No todo pensamiento viene de ti, no toda emoción define tu realidad. Hay una batalla directa por tu mente, porque si el enemigo logra confundir tu percepción, puede retrasar tu movimiento. No puede detener lo que Dios decidió, pero intentará que tú mismo te detengas. Por eso ataca tu enfoque, debilita tu disciplina, distorsiona tu perspectiva. Pero tú no estás indefenso. La Escritura dice en 2 Corintios 10:4 que las armas espirituales son poderosas en Dios. Esto significa que tu respuesta no es emocional, es espiritual. No reaccionas, disciernes y gobiernas. No aceptas todo pensamiento, lo filtras, no te dejas arrastrar por la presión, te afirmas en la verdad. Chosen One, debes aprender a pelear correctamente. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía. Hay pensamientos que debes rechazar inmediatamente. Hay voces que debes silenciar sin negociación, porque en este nivel la distracción no es inocente, es estratégica. Si pierdes claridad, pierdes dirección. También debes entender esto: la guerra se intensifica antes del avance. Antes de cada expansión hay resistencia, no como castigo, sino como filtro, porque lo que viene requiere estabilidad, enfoque y madurez. Esta etapa está revelando si puedes mantenerte firme bajo presión, si puedes sostener tu fe sin señales visibles, si puedes obedecer sin comodidad. Mira el patrón de Jesús. Antes de manifestarse públicamente, enfrentó confrontación directa. No fue después de fallar, fue antes de avanzar. Esto establece una verdad: la oposición es antesala de manifestación. Y tú estás exactamente en ese punto. Pero debes evitar 2 errores: ignorar la guerra o sobredimensionarla. La guerra es real, pero Dios es mayor. La presión existe, pero no tiene autoridad final sobre tu vida. Por eso necesitas disciplina. No puedes sostener claridad con hábitos inestables. No puedes avanzar con enfoque intermitente. La guerra exige consistencia. Y recuerda esto con firmeza: no estás peleando para ganar. Estás peleando desde una victoria ya establecida en Cristo. La Escritura dice en Romanos 8:37, somos más que vencedores. Eso define tu posición. No eres víctima del proceso, eres autoridad dentro de él. Chosen One, no retrocedas por la intensidad. No confundas ataque con fracaso. No interpretes presión como señal de detenerte. Esto es confirmación de que estás avanzando correctamente. Mantente firme, protege tu mente, guarda tu enfoque y permanece alineado. Porque si atraviesas esta etapa con disciplina y claridad, lo que viene no solo será mayor, será imposible de revertir. Chosen One, detente y reconoce esto con profundidad. Lo más valioso que hay en ti no se formó en público,
se formó en silencio. No fue en los momentos de aplauso, ni en los espacios de reconocimiento, ni en temporadas donde todo fluía con facilidad. Fue en lo oculto, en lo incómodo, en lo que nadie vio, donde Dios estaba obrando con precisión sobre tu carácter, tu fe y tu identidad. Tú pensaste que esos momentos eran insignificantes, pensaste que eran temporadas vacías, sin avance real, pero estabas equivocado. El cielo nunca mide el progreso como lo mide la tierra. Mientras tú buscabas señales externas, Dios estaba estableciendo fundamentos internos, y esos fundamentos son los que ahora sostendrán todo lo que viene. Hubo días donde seguiste adelante sin motivación, donde obedeciste sin entender, donde permaneciste firme sin ver resultados. Y ahí, exactamente ahí, Dios estaba formando algo que no puede ser imitado ni fabricado. Una fe resistente, una paciencia activa, una identidad que no depende de la aprobación externa. La Escritura declara en Gálatas 6:9: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Observa la condición: si no desmayas. Eso fue lo que se probó en ti, no solo si podías creer cuando todo estaba bien, sino si podías permanecer cuando nada parecía moverse. Chosen One, lo que Dios formó en ti en silencio no es superficial, es estructural. Está en la manera en que ahora piensas, en cómo reaccionas bajo presión, en cómo discernes lo que antes no podías ver. Ya no eres la misma persona, aunque por fuera parezca que todo sigue igual. Por dentro has sido reconfigurado. Dios desarrolló en ti una capacidad que muchos desean, pero pocos tienen. La capacidad de sostenerte sin depender de estímulos externos. Antes necesitabas señales para sentirte seguro. Ahora puedes avanzar por convicción. Antes buscabas validación. Ahora caminas en identidad. Ese cambio no ocurrió por accidente, fue resultado directo del proceso que viviste en lo oculto. También se formó en ti discernimiento. Ahora percibes intenciones, detectas desalineaciones, reconoces lo que edifica y lo que drena. Eso no es intuición humana. Es madurez espiritual desarrollada en el silencio. Porque cuando Dios te aparta de ruido externo, empieza a afinar tu oído interno. Y no solo eso. Dios trabajó profundamente en tu corazón. Te permitió pasar por situaciones donde pudiste haberte endurecido, donde el dolor pudo haberte vuelto frío, donde la decepción pudo haberte cerrado. Pero no lo hizo. Tu corazón permaneció sensible, y eso es una victoria espiritual que no todos logran, porque es fácil volverse fuerte, pero es difícil volverse fuerte sin perder la sensibilidad. Y eso fue exactamente lo que Dios formó en ti. Firmeza sin dureza, convicción sin arrogancia, sensibilidad sin debilidad. Chosen One, entiende esto. Lo que se forma en secreto tiene un peso que lo público no puede producir. Por eso, Dios no se apresuró contigo. Por eso permitió procesos largos, silencios prolongados, temporadas sin visibilidad. No era retraso, era profundización. Mira el patrón en la vida de Moisés. Antes de liderar, pasó por el desierto. Antes de hablar con autoridad, aprendió a escuchar en silencio. Antes de manifestar poder, fue tratado en lo oculto. Ese es el orden de Dios. Primero forma, luego expone. Y ahora estás entrando en la fase donde lo que fue formado en ti comienza a sostener lo que será manifestado a través de ti. Pero debes entender algo crítico. Lo que Dios construyó en silencio debe ser protegido con disciplina. No puedes permitir que la distracción robe lo que el proceso estableció. No puedes permitir que viejos hábitos debiliten lo que fue fortalecido. No puedes permitir que la prisa destruya lo que fue desarrollado con paciencia. Chosen One, dentro de ti hay ahora una estabilidad que antes no existía. Una paz que no depende de circunstancias. Una claridad que no depende de explicaciones. Eso es evidencia de que el proceso no solo terminó, funcionó. Tal vez no lo celebraste cuando estaba ocurriendo, pero ahora debes reconocerlo, porque si no reconoces lo que Dios hizo en ti, no podrás confiar en lo que Dios hará a través de ti. También se formó en ti humildad, no una falsa humildad que se minimiza, sino una que reconoce la fuente de todo.
Sabes que no llegaste aquí por tu propia fuerza. Sabes que si no fuera por la gracia de Dios, te habrías detenido hace mucho. Y esa conciencia te mantiene alineado, te mantiene dependiente, te mantiene firme, y junto con la humildad se formó responsabilidad. Porque ahora sabes que lo que cargas no es ligero. Sabes que tu vida tiene impacto. Sabes que tus decisiones tienen peso, y esa conciencia te hace moverte con intención, no por impulso. Chosen One. Lo que Dios formó en ti en silencio también incluye resistencia. Ya no te derrumbas fácilmente, ya no reaccionas impulsivamente. Has aprendido a sostenerte, a esperar, a mantenerte firme incluso cuando no tienes todas las respuestas. Esa resistencia es clave para lo que viene, porque lo que viene no solo requiere fe, requiere estabilidad, no solo requiere visión, requiere carácter, y eso ya fue trabajado en ti. Ahora escucha esto con firmeza. No subestimes lo que llevas dentro, no lo minimices porque no fue visible. No lo ignores porque no fue reconocido. Lo que Dios formó en secreto tiene más valor que cualquier cosa que el mundo pueda validar externamente. La Escritura dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Tú fuiste fiel en lo oculto, fuiste constante cuando nadie te veía, permaneciste cuando nadie te aplaudía, y eso te califica para lo que viene. Chosen One. Estás cargando algo que fue forjado con intención divina, y eso no puede ser copiado, no puede ser transferido, no puede ser falsificado. Es tuyo, es parte de tu formación, es la base de tu siguiente nivel. Por eso ahora, cuando lo externo comience a moverse, no te desestabilices, no te sorprendas, no te intimides, porque lo que aparecerá afuera ya fue construido dentro. Y aquí está la declaración final que debes sostener sin dudar. Todo lo que Dios formó en ti en silencio fue para prepararte para manifestar con autoridad. No fue en vano, no fue pequeño, no fue invisible para el cielo. Fue exacto, fue necesario, fue completo, y ahora comienza a revelarse. Chosen One, entiende esto con firmeza. Todo lo que Dios ha hecho en ti no fue el destino final, fue la preparación. Ahora entras en una fase donde ya no se trata solo de lo que Dios hace por ti, sino de cómo tú respondes a lo que Él ya estableció dentro de ti. Este es el punto donde la gracia se encuentra con la responsabilidad, porque hay una verdad que no puedes ignorar. Ser elegido no elimina tu responsabilidad, la intensifica. Ya no puedes vivir como antes, ni pensar como antes, ni reaccionar como antes, porque ya no eres el mismo. Has sido formado, corregido, alineado, y ahora debes caminar conforme a esa nueva estructura interna. Aquí se levantan dos pilares que determinarán si avanzas o te estancas: identidad y disciplina. Si pierdes identidad, te confundes. Si descuidas disciplina, te diluyes. Primero, identidad. Debes saber quién eres con claridad absoluta, no basado en emociones cambiantes ni en opiniones externas, sino en lo que Dios ya declaró sobre ti. Porque si no afirmas tu identidad, el entorno intentará redefinirte constantemente. Habrá presión, habrá voces, habrá situaciones que buscarán hacerte dudar otra vez, pero tú no puedes regresar a ese lugar. La Escritura declara en 2 Timoteo 1:7 que Dios te dio poder, amor y dominio propio. Eso define tu operación. No te mueves desde miedo, te mueves desde autoridad. No reaccionas desde inseguridad, decides desde identidad. Debes internalizar esto. No estás intentando convertirte en alguien, estás aprendiendo a caminar como quien ya eres en Cristo. Esa revelación cambia todo, porque cuando sabes quién eres, dejas de perseguir validación y comienzas a moverte con convicción. Pero aquí está el punto crítico. La identidad sin disciplina no se sostiene. Puedes entender quién eres y aún así vivir por debajo de esa verdad si no desarrollas consistencia. Por eso el segundo pilar es indispensable: disciplina. La disciplina no es rigidez, es alineación constante con propósito. Es hacer lo correcto cuando no hay emoción. Es mantenerte firme cuando no hay reconocimiento. Es sostener hábitos que reflejan la identidad que Dios te dio. Muchos reciben revelación,
pero pocos construyen estructura. Y sin estructura, lo recibido se pierde con el tiempo. Tú no puedes permitir eso. Debes establecer orden en tu vida, orden en tu mente, en tus decisiones, en tus rutinas, porque lo que viene no se sostiene con momentos de inspiración, se sostiene con consistencia diaria. No puedes avanzar con enfoque intermitente, no puedes mantener claridad con hábitos inestables. La disciplina protege lo que Dios depositó en ti. Y aquí hay una confrontación directa. No todo lo que sientes ganas de hacer está alineado con tu propósito. Por eso necesitas dominio propio. No para limitarte, sino para dirigirte correctamente. Porque la libertad sin dirección produce desorden, pero la disciplina canaliza tu vida hacia cumplimiento. Chosen One. Debes vigilar tu mente. No todo pensamiento debe quedarse. Filtra, rechaza, alinea. Porque la batalla ahora es más sutil. Ya no es solo resistencia externa, es mantenimiento interno. Debes cuidar tus palabras, porque lo que declaras fortalece o debilita tu enfoque. No puedes hablar duda mientras Dios ya estableció tu identidad. Debes proteger tu entorno, porque no todo lo que te rodea es compatible con lo que estás llegando a ser. También debes aprender a guardar procesos. No todo se comparte, no todo se expone. Hay cosas que se fortalecen en lo oculto, porque lo que se revela antes de tiempo pierde fuerza. Este es un tiempo de precisión, no puedes dispersarte, no puedes gastar energía en lo irrelevante. Cada decisión ahora tiene peso. La Escritura dice en Filipenses 2:12, 1:3 que Dios produce el querer y el hacer, pero tú debes ocuparte. Eso es cooperación espiritual. Dios inicia, tú respondes, Él establece. Tú sostienes. No puedes quedarte pasivo esperando que todo ocurra. Debes levantarte con intención, actuar conforme a la verdad, no conforme a tus emociones. Porque la disciplina no depende de cómo te sientes, depende de quién decidiste ser. Chosen One, prepárate para sostener lo que viene. Porque cuando lo externo comience a alinearse, cuando lleguen nuevas oportunidades y responsabilidades, necesitarás estabilidad para no perderte en el proceso. Muchos llegan a ese punto y se dispersan, se emocionan, pierden enfoque, descuidan lo esencial. Pero tú no puedes cometer ese error, porque no se trata solo de llegar, se trata de sostener. Y solo se sostiene lo que está estructurado. Este es el momento de consolidarte, no de relajarte, no de improvisar. Cada hábito cuenta, cada decisión construye. Lo pequeño repetido se convierte en estructura, y esa estructura determinará tu capacidad de permanecer. Mantente humilde. La identidad no es orgullo, es alineación. No necesitas demostrar quién eres, necesitas vivirlo. Y esa vida se construye con disciplina diaria, con enfoque constante, con conexión continua con Dios. Porque sin permanencia no hay fruto sostenible. La Escritura dice en Juan 15:4, permaneced en mí. Esa es la base de todo. Chosen One. Este es el punto donde se define quién realmente está listo. No por talento, no por oportunidad, sino por disciplina. Porque la disciplina revela compromiso y tú estás siendo llamado a un nivel donde la inconsistencia no tiene lugar. Por eso establece esto sin negociación. Define tu identidad y protégela con disciplina. No retrocedas, no negocies, no te conformes. Camina con claridad, decide con convicción, permanece con firmeza, porque lo que viene no solo requiere que hayas sido elegido, requiere que estés preparado para sostenerlo. Y eso, ahora, depende de cómo vivas cada día. Chosen One. Escucha con máxima atención. Esto no es solo un cierre, es un sellamiento espiritual. Lo que Dios ha determinado sobre ti no está en negociación, está en manifestación. Desde este punto, tu postura cambia para siempre. Ya no te ves como alguien esperando confirmación. Ya no hablas como alguien que duda. Ya no piensas como alguien sin dirección. Eso terminó. Lo que fue decidido en lo invisible ya avanza hacia lo visible. Y tú debes alinearte completamente con esa realidad. La Escritura declara en Isaías 55:11, así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Esto establece una verdad inquebrantable. Lo que Dios habló sobre ti no puede fallar. No depende de personas, ni de circunstancias,
ni de sistemas. Depende de su fidelidad, y su fidelidad no cambia. Si Él lo dijo, se cumple. Chosen One. Este es el momento donde dejas de sobrevivir y comienzas a caminar con autoridad. Sobrevivir es reaccionar. Autoridad es gobernar tu mente, tu enfoque y tus decisiones conforme a la verdad. Ya no te mueves por emociones, te mueves por convicción. Ya no reaccionas a la presión, respondes desde identidad. Todo lo que viviste no fue para quebrarte, fue para formarte. Y ahora esa formación exige manifestación. No puedes quedarte en el proceso cuando ya fuiste preparado para la posición. Escúchalo con firmeza. Ya no eres el mismo, ya no estás en el mismo lugar y no vas hacia el mismo destino. Hay un antes y un después, y tú ya cruzaste ese punto, aunque aún no lo veas completamente. Pero lo invisible ya se movió, y lo visible tendrá que alinearse. Ahora debes sellar tu mente contra la duda, porque la duda regresará de forma sutil, intentando hacerte cuestionar lo que ya entendiste. Pero tú no puedes permitirlo. Debes decidir con firmeza. No volverás a una mentalidad que ya superaste. No volverás a hablar como alguien inseguro. No volverás a actuar como alguien sin dirección. Volver atrás sería traicionar el proceso que Dios ya completó en ti. Este sellamiento también implica separación definitiva de lo antiguo. No solo personas o situaciones, sino patrones internos, pensamientos limitantes, reacciones pasadas, inseguridades que antes te definían. Todo eso queda atrás sin negociación. La Escritura dice en Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás, prosigo. No es una opción emocional, es una instrucción espiritual. No puedes avanzar cargando lo que ya terminó. Chosen One, entiende esto. Lo que viene no es solo para ti, es a través de ti. Tu vida ahora tiene impacto, tiene peso, tiene dirección. No fuiste formado solo para cambiar, sino para influir. Y eso requiere responsabilidad, pero una responsabilidad alineada con tu diseño. Porque cuando caminas en lo que Dios estableció, no hay confusión, hay claridad, no hay lucha interna, hay dirección. La Escritura declara en 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él sí. Eso significa que lo que fue prometido sobre ti ya tiene respuesta afirmativa. No está en duda, ya está aprobado en el cielo. Por eso debes moverte como alguien confirmado, no buscando aprobación, sino caminando en certeza. Este sellamiento también te da estabilidad. Ya no eres movido fácilmente por opiniones, emociones o presión externa. Te vuelves firme, consistente, enfocado, y esa estabilidad es necesaria, porque lo que viene requiere estructura interna. No es pequeño, no es superficial, no es temporal. Es algo que exige madurez, enfoque y conexión constante con Dios. Y tú ya fuiste preparado para sostenerlo. Ahora decláralo con autoridad. No estoy esperando, estoy entrando. No estoy dudando, estoy alineado. No estoy perdido, estoy posicionado. Lo que Dios dijo sobre mí se cumplirá. Lo que Dios comenzó en mí se completará. Lo que Dios preparó para mí no será detenido. Chosen One, vive como alguien sellado. Sellado en identidad, sellado en propósito, sellado en dirección. No regreses, no negocies, no minimices, camina con firmeza, habla con autoridad, permanece con disciplina, porque esto ya no es una promesa lejana, es cumplimiento en movimiento.